Ahora comienza Entre Corcheas, un espacio para compartir con los creadores chilenos. Entre Corcheas, un programa de Radio Nuevo Mundo creado y conducido por Nelly Carrasco. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos, amigas, auditores y auditoras de este Entre Corcheas? Felices de poder saludarles como cada semana para contarles que hacemos nuestro programa desde Radio Nuevo Mundo, Radio Huelquén, Radio Voces de Araucaria. Y vamos a saludar de inmediato a nuestro querido equipo en los controles, como siempre, Francisco Espinosa. ¿Cómo estáis, Pancho? ¿Todo bien? Ya, queda poco de este año, Pancho. Vienen las vacaciones, Pancho. Ya, está todo bien. Ok. En la coproducción volvió, pues, nuestro querido amigo que la semana pasada no nos pudo acompañar porque estaba resolviendo situaciones familiares, Enrique Sepúlveda. Hola, Enrique. Estamos contentos porque esa situación fue hermosamente superada y él está muy tranquilo hoy día de poder estar presente con este programa en el día de hoy. Nuestra invitada es una mujer, músico, y voy a hablar el español a la antigua, músico, no música, perdón. Eso no significa que yo no comparta las tesis de las feministas, ¿no? Pero para mí el lenguaje, los artículos, el lenguaje nomás, pues ya. Ya, vamos a conversar con una amiga que es compositora y además ejecuta uno de los maravillosos instrumentos que existe para deleitar el alma, el espíritu, el cerebro y todo aquello. Es un instrumento raro porque es un instrumento de percusión, pero que tiene cuerdas, bien raro eso, ¿eh? Sí. Es la definición del piano. Pianista es nuestra invitada, Cookie González. ¿Cómo estás, querida Cookie? Hola, Nelly. Muy bien, muchas gracias por esta invitación y muy contenta de estar aquí y de encontrarte aquí, además. Sí, oye, tú eres de tal parte, te he visto en tal lugar, sí, yo soy. Ah, ya. Y además eres amiga, sí, también, ya. Bueno, al final era que nos ubicábamos ya. Oye, Cookie, agradecerte a ti por aceptar la posibilidad de venir a conversar sobre lo que ha sido tu carrera musical, ¿no? Como compositora, además, como pianista, porque además tu vida musical está ligada a grandes nombres de la música chilena también. Tiene una trayectoria interesante, estuviste viviendo más de una década fuera del país, te estuviste perfeccionando, has recorrido un poquito el mundo desde la música y eso hace muy atractivo poder conversar. Pero quiero que partamos desde los inicios, Cookie, por favor. Uh-huh. ¿Cuándo aparece en tu vida esta locura de encontrarte y de enfrentarte con el teclado de un piano? O tal vez fue otro instrumento y derivaste en el piano, no sé. Pero cuéntanos un poco cómo son esos inicios, por favor. Bueno, mira, yo vivía en Ancud, soy chilota, y entré al colegio en primero básico y pasó una monja, porque el primero básico lo hice en una escuela de monjas, y pasó una monja ofreciendo quién se quería apuntar al grupo folclórico del colegio. Ya. Yo levanté la mano y empecé a ir, me imagino que a unas clases extraprogramáticas, me enchufaron una guitarra. Mi papá me compró una tizona de esos años, me acuerdo. Que era gran guitarra en aquellos años, la tizona. Sí, pues, sí. O sea, ahora ya no existe. No. Y pasaron un par de años y quise meterme, estuve hasta tercero básico en ese colegio y quise meterme a la brigada del tránsito, que era una cosa muy, muy pinochetista, por decirlo de alguna forma. Mi familia era toda comunista. Pero a mí me llamaba la atención la banda, y en la brigada del tránsito lo que hacían los niños era desfilar y tocar en la banda. Entonces yo partí y dije, quiero meterme en la brigada del tránsito, y me pasaron un pito, que es un instrumento muy desagradecido, sobre todo para los que lo oyen, y me prestaron el pito. Llegué a mi casa con el pito, tocaba todo el día el famoso pito, y había un amigo de mis padres, un cineasta que debes ubicarlo tú, que se llamaba Sergio Bravo, que en esos años vivía en Francia. Sí, claro. Y fue a filmar una película a Chiloé, o andaba en Chiloé, pero estaba viviendo en ese tiempo de estadía en mi casa.
y venía mi cumpleaños. Y él, yo creo que era el más histérico con el pito, porque para el día de mi cumpleaños llegó con una flauta dulce de regalo. Te cambio el pito por la flauta, claro, está bien. Y eso coincidió con que había retornado a Chile un músico de Concepción, casado con una ancuditana. Ellos habían estado exiliados en Ecuador. Y él había montado recién una escuela de piano y de flauta dulce. Así que la Brigada del Tránsito se cambió por esta escuela. Y pasó un poco de tiempo. Mi papá era arquitecto y tenía obras en varios lugares de la 10ª región. Y yo lo acompañaba mucho los fines de semana. Y un día yo ya llevaba un par de años tocando la flauta dulce y lo acompaño a ver unas obras a Puerto Montt, por ahí. Y a la vuelta pasamos por una casa de un cliente que le debía plata a mi papá. Mi papá, como buen arquitecto de esos años, también construía mucho, entonces tenía una camioneta para llevar los materiales a las obras y todo. Y me dice, vamos a pasar donde este cliente que me debe plata, vamos a pasar a cobrarle. Y llegamos donde el tipo, entramos a su casa y él le dice, pucha Nelson, sabes que estoy muy mal de plata, no tengo plata para pagarte, pero estoy vendiendo este piano, en cuanto lo venda, te pago. ¿Y cuánto vale el piano? No, lo estoy vendiendo al mismo precio que te debo, digamos. Bueno, le dijo, dame el piano, y quedamos saldados. Así que deben haber juntado unas buenas manos, subieron el piano a la camioneta y se fue el piano a mi casa de Ancud. Y ahí empecé a tocar piano. Así fue mi inicio con el piano, digamos. También contar que mi mamá es muy melómana y en mi casa se escuchaba mucha música, pero no se escuchaba jazz, se escuchaba mucha música clásica, mucha música latinoamericana. Llegaban estos discos de contrabando de Silvio Rodríguez, de Carlos Mejía Godoy, de todas estas cosas que estaban pasando en Latinoamérica en esos años. Y eso fue con lo que yo me crecí, digamos. Y un poco de los Beatles también, porque a mi mamá le gustaban mucho. Y algún disco de Louis Armstrong también había, como en todas las casas, y sería. Eso es. Ya, ahí está también, muchas gracias, ahí está también tu inicio y tu acercamiento inicial, ¿no? Con otro tipo de música, ¿verdad? Sí. Que uno dice, oye, ¿cómo la gente le gusta o acepta esta música como parte de su formación profesional también en algún instrumento o en la creación, cuando no es normal de que ese tipo de autores y de intérpretes suenen en la radio todo el día? Hay que buscar, tiene que haber una radio muy especializada, ¿cierto? Que uno ya dice, no, pero voy a escuchar el programa y uno ya se queda con eso. Pero en Chile esa situación es bien difícil. Entonces ya está la llegada, ¿cierto?, clandestina de algunos discos, de algunos LP, como se decía en aquella época, de algunos long play, ¿verdad? El gusto de los padres por esto y todo aquello. Ya, pero después de eso entraste también a estudiar al conservatorio, ¿no? Sí. Después de algunos años. Después de algunos años, mis padres se separaron y yo me vine con mi madre a Santiago. Vivíamos aquí en Camin con Alameda, porque ahí estaba el departamento de mi abuelo paterno. Y bueno, y nos vinimos en el periodo anterior a que comiencen las clases, di examen en el conservatorio y entré al conservatorio. Y ahí estuve en realidad fue una época bien inestable de mi vida, porque fue un cambio muy radical de Chiloé a Santiago, de escuela pública a colegio particular, de escuela mixta a escuela de niñas. Correcto. Además de haber vivido la municipalización, a mí me tocó en primero medio la municipalización, y cuando yo llego a primero medio al Liceo Ancud tenía como 4 asignaturas que no había profesor. Pero además de eso, me tocó el año 85, que como en mayo del 85 se cortó el cable que iba por debajo del canal de Chacao y que llevaba luz a la isla. Entonces estuvimos 3 meses sin luz en invierno. Y séptimos, octavos y primeros teníamos clases por la tarde. Entonces, en verdad, se suponía que mi jornada escolar era de 2 a 7 y terminó siendo de 2 a 5. Claro. Entonces llegué a Santiago, me tiré a una piscina sin agua, digamos. Y aparte de eso, de todo el descalabro, de la separación de mis padres, de tener un papá que había sido perseguido, que estaba recién saliendo de la clandestinidad, en fin, un montón de cosas que para mí fueron como también modificando bastante mi estructura. Y en algún minuto decidí dejar la facultad
como al año y medio de estar porque sentía que estaba perdiendo el tiempo y que tenía que salir a luchar por votar al dictador, digamos. Pero claro, esas ansias adolescentes me duraron como, no las ansias, sino como la decisión de dejar el piano me duraron como 2 o 3 meses. Luego quise volver, bueno, en resumidas cuentas estuve varios años como dando bote un poco. Volví a entrar al conservatorio el año 89 con la misma profesora que me aceptó. Y paralelo a eso, un día conozco a Mauricio Redolés. Y Mauricio me invita a tocar en su banda porque Alejandra, que era su mujer en esos años, había dejado de tocar y él quería que una mujer tocara el teclado. Yo no tenía teclado, no tenía amplificador, no tenía nada. Yo le dije, mira, yo no tengo nada de esto. Tengo las puras manos, ¿no? Claro, no te preocupes, me dijo, yo hablo con la Alejandra y la Alejandra te presta todo, así que ven y tal y cual. Y yo estaba en tercero medio. Y bueno, y empecé a tocar con Mauricio y también fue un hito como bien importante porque todos los músicos de partida, yo estaba en el colegio y todos los músicos tenían entre 28 o 32 años, eran más grandes que yo y todos ellos eran aficionados al jazz. Y me pasó que fui al primer ensayo, yo con mi jumper después del colegio, partí para allá, por aquí cerca, y me dicen... Yo esperaba que me tenían el teclado, todo enchufado, todo listo para que yo llegara. Y me dicen, bueno, vamos a tocar el Blues de Santiago. Y claro, yo sabía cuál era el Blues de Santiago porque yo era fan de Redolés, pero miré al director del grupo y me quedó mirando y me dice, pero... Le digo, ¿y la partitura? No, me dice, no te preocupes. Me dice, si esto es un blues. Yo abrí los ojos así, me dice, ¿tú sabes lo que es un blues? No, no tengo idea. Ya, no te preocupes, me dice, yo te lo voy a escribir. Y agarró un papel en blanco y empezó a escribir unas letras con unos números y me pasó esta cuestión. Y yo no tenía idea de lo que era, lo que me estaba pasando. Entonces ahí me di cuenta, era una clave americana con la secuencia del blues, y me di cuenta que yo sabía tocar notas, pero que no sabía música. Esa fue la sensación con la que yo salí de ese ensayo. Y me empecé a acercar al jazz, escuchando con estos colegas que tenía. En ese tiempo ellos escuchaban mucho jazz fusión, más que nada, no jazz así puro y duro. Y estuve 2 años con ellos, volví a salirme del conservatorio porque dije, no, lo que yo quiero es música popular. Y finalmente termino en la escuela de Roberto Lecaros cuando termino el 4º medio. ¿Dónde aprender jazz si no es con Roberto Lecaros? Exactamente. Aquí en Chile era así. Sí. Don Roberto Lecaros, contémosle a la gente, don Roberto Lecaros viene de una familia de jazzistas, ¿no? Encabeza la familia del jazz en nuestro país prácticamente. Sí. Es un tipo que además hizo algunas incursiones también en el cine chileno. Lunes 1, domingo 7. Música para esa película de don... Antonio Skármeta. Antonio Skármeta, ¿ya? Entonces es un tipo que tiene una tremenda trayectoria. Fue de mucho aprendizaje tocar con él, ¿no? A ver, mira, mis primeros años con él fueron bien duros, la verdad, porque él era una persona muy bastante... exigente, tal vez. Muy exigente, pero con la vieja escuela. Ya, perfecto. O sea, no, digamos que hoy en día la ley Karim le hubiera caído pesado hace mucho rato. Pero para mí él fue muy importante, toda la familia de Lecaros lo es, porque también él como que hizo un poquito de papá conmigo. Yo estaba como muy desenchufada, sin piso cuando llegué a la escuela, y a pesar de que fue muy duro estar en clases con él, había otra parte de él que me arropaba mucho, que me cuidaba mucho, que me aconsejaba mucho, que se preocupaba mucho de mi vida, ¿no? Porque veía que yo estaba más sola que la una. Pero en algún momento yo hice los 4 años como reglados de su escuela, y cuando terminé esos 4 años empecé a estudiar con Mario, que entre medio de eso había vuelto de Europa. Y yo ya sentía que con Roberto estaba como, no digo que me hubiese enseñado todo, pero yo estaba un poquito agotada de su forma de trato. Y entonces me fui con Mario a estudiar piano y ahí estuve otros 4 años. Así que nada, con ellos dos aprendí mucho, con María Teresa también, con la hermana, una de las hermanas de ellos, que fue mi profesora de teoría y solfeo, una tremenda maestra.
siempre lo digo, creo que ha sido mi mejor maestra y hasta el día de hoy yo mantengo una relación muy cercana con la familia Lecaro. Uh-huh. Oye, bueno, el haber transitado, ¿no?, con estos grandes nombres de la música en Chile, ¿verdad? Estas autorías y estas direcciones musicales en esta línea musical tan particular como son el jazz del blues. El encuentro con Mauricio Rodolés también te acerca a la música popular y también derivas, ¿cierto?, en ser músico estable también de otros grandes nombres de la música chilena. Estamos hablando de Manuel García, que creo que aún mantienes la relación musical con él como parte de su equipo musical, entiendo. No, ya no están trabajando juntos. No, pero trabajamos mucho tiempo. Francesca Carola, sí, entre otras, ¿verdad? Estamos hablando de grandes nombres de la música nuestra hoy día, ¿verdad? Pero finalmente, ¿con qué te quedas en esto en el momento en que te sientas a crear y hacer tu propia música, después de haberte hecho, ¿cierto?, un piquero así en estas aguas de tanto que hacer, de tantas distintas interpretaciones, el jazz, la música popular, quizás cuántos géneros más de la música conociste, ¿no?, en este caminar, hasta sentarte y decir, oye, ya, pero yo, para mi creación popular me quedo con esto. ¿Es una fusión de todo eso? ¿Cómo es eso? Yo creo que sí. Igual debo decir que los últimos años he estado como bien, como que mi parte creativa en términos de composición ha estado como bien apartada, ya. No he estado como activamente creando. Sí he hecho bastantes arreglos, por ejemplo, que es algo que me gusta mucho, escribir. ¿Arreglos para otros? Sí, arreglos para otros, okay. Y arreglos también de cosas de otros que toco yo. Ya, perfecto. Pero para mí siento que la música popular, o sea, después haciendo como también un análisis cuando estaba con Manuel, también como que ahí yo me hice esta misma pregunta que tú me haces a mí, ¿no? Porque finalmente he tocado mucho con gente del mundo popular y siento que me gusta la música popular y que no se me da mal, digamos, que tengo, yo creo que de mi acervo de atrás, de cuando niña, tengo en la oreja quizás referentes y cosas como para ponerlas en el piano y hacer que la música popular suene a música popular, ¿no? Porque a veces los jazzistas pecamos un poco de meter muchas notas, muchos acordes raros, muchas alteraciones, cuando en realidad tal vez para un tema basta solamente un acorde de 3 notas y punto. Claro. Entonces hay que saber cómo poner esas notas, en qué momento ponerlas o con qué puedes adornar eso. Y siento que eso se me da bastante bien y me imagino que es por todo lo que escuché cuando niña también, ¿no? Yo le tengo muchísimo respeto a la música popular, por supuesto que admiro muchísimo a Víctor Jara y a La Violeta, son como mis referentes de toda la vida, siempre estuvieron en mi casa y cada vez que puedo toco cosas de ellos también en mis conciertos. Qué bonito, qué bonito. Hora de escuchar algo, ¿no?, de tu creación, ¿te parece? Para que vayamos entendiendo con nuestros auditores esto que tú nos vas contando de con qué lugar de la música te fuiste quedando en tu propia creación. Tenemos aquí programados algunos temas musicales. Háblame de este pajarito. ¿Por qué se llama pajarito? Cuéntame de qué se trata esta interpretación y esta creación tuya. Ya, mira, esta no es una creación mía. Ya, no es tuya. Esto es parte del último disco que acabamos de grabar y que va a salir ahora el 27 de noviembre. Y que es un disco solo con música de Hugo Moraga. Ya, perfecto. Entonces, este tema, Pajarito, es un tema que Hugo le hace a Juan Luis Martínez, un poeta porteño, y que yo te diría que, bueno, yo empecé a trabajar con Hugo hace como 12 años y empezamos a tocar y de pronto un día él aparece con Pajarito en un ensayo porque estábamos preparando un concierto y yo lo escucho y le digo, a ver, tócala de nuevo, y la toca y digo yo, déjame tocar este tema con mi banda porque esto es una balada de jazz, yo la sentí como una balada de jazz al tiro
Y ahí empezó el trabajo con Hugo y de pronto de ir pidiéndole prestados temas que a mí me parecía muy interesantes tocarlos con mi banda, ¿no? Y ese es como la semilla, digamos, del disco que va a salir ahora. Ya, perfecto. Pajarito. Pajarito, sí. De don Hugo Moraga. Muy bien.
Ahí estaba. En Entre Corcheas, sonaba Pajarito, ¿cierto? Esta interpretación de nuestra invitada Cookie González de un tema de Hugo Moraga. Hugo Moraga estuvo en la primera temporada de nuestro programa hace hartos años atrás. Y desde entonces que no sabía de él. Sé que está bien, pero no tenía información respecto de sus últimas creaciones. Hacemos Entre Corcheas desde Radio Nuevo Mundo. Usted sabe que hay retransmisión de nuestros programas en los siguientes días y en los siguientes días y horarios de la semana. Radio Nuevo Mundo lo hace los sábados a las 11 horas, www.radionuevomundo.cl, Radio Huelquen los miércoles a las 20, los domingos a las 11, www.radiohuelquen.cl, Radio Voces de Araucaria los sábados a las 20, los domingos a las 13, a través de @Radio Voces de Araucaria, y el abrazo que enviamos todas las semanas desde nuestros estudios a Radio Víctor Jara en Estocolmo, Suecia, que retransmite este programa nuestro los jueves a las 18 horas, www.radiovictorjara.com. Y no se olvide nuestro canal de YouTube, programa Entre Corcheas. Ahí está absolutamente todos los programas de la segunda y tercera temporada que hemos realizado cada semana. Ensamble Sudaca. Ensamble Sudaca es tu banda propia, ¿no? Sí. Es tu agrupación de músicos. ¿Quiénes conforman y desde cuándo nace Ensamble Sudaca? Bueno, en verdad nace desde antes de que yo me fuera a Barcelona. Ya. Principalmente porque Rodrigo Galarce y Félix Lecaro forman parte de esta banda desde esos años. Ya, perfecto. Con algunos, como las parejas, con algunos desencuentros de repente. Sí. Esto de ir y volver, ¿no? Ir y volver. Uno se va a dar una vuelta con otro, sí, después claro, vuelve. sí. En la música es así en general. Pero el hecho es que sí, y un poco por eso es el nombre también, porque yo tenía mi grupo allá y venía de visita a Chile y tocaba. Y cuando volví a Chile dije, bueno, ¿cómo lo voy a poner a este grupo? Primero tenía otro nombre, pero en fin, dije, no, este tiene que ser mi grupo Sudaca. Así que le puse Ensamble Sudaca. Ya. Al principio, el saxofonista, que también hay un saxofonista en el grupo que a veces toca cuarteto, me decía, pero ¿cómo le vas a poner Sudaca? Eso es muy despectivo y no sé qué, y no sé cuánto. Un honor. Y claro, y yo como que le hice caso tontamente, pero después decía, no, si esto no es sudamericano, que es ciútico, sudamericano es Sudaca, ¿cachai? Cuando yo vivía en Barcelona, claro, era como que también existía este prejuicio que los sudacas, y un día un amigo catalán me dice, oye, tú algún día si alguien viene y te dice que tú eres sudaca, tú dile, y tú eres nordaca, ¿qué tanto? O claro. sea, es la misma historia nomás. Sí. Tú con mucho orgullo tienes que decir que eres sudaca. Y yo claro. dije, tiene toda la razón, chapo. Ya, y ahí se crea entonces, se mantiene esta banda, este ensamble, ¿verdad? Que te acompaña desde hace ¿cuántos años ya? Pucha, el Rodrigo y el Félix hace muchos años. Félix tenía 16 años cuando empezamos a tocar juntos y ahora tiene como 40, entonces no quiero sacar la cuenta. Pero está bonita esa historia, ¿no? De tantos años juntos, unidos por la música, ¿verdad? Sí. Por el hambre de crear también, ¿no? De estar permanentemente preocupados de aquello. ¿Y cuántos son los del ensamble? ¿Son 3, 4, 5, 2? No, generalmente somos, o sea, generalmente somos 4. Lo que pasa es que, bueno, saxo, tenor y soprano, batería y contrabajo. Ya. Lo que pasa es que en el último año y medio, como que yo me he ido encontrando muy bien tocando a trío. Entonces también procuro tener conciertos a trío porque lo paso súper bien y era algo que antes no me pasaba. Entonces, bueno, todo esto está conversado con el saxofonista, así que él viene a algunos conciertos, va a venir al lanzamiento, por ejemplo, del disco, porque él está en el disco. Pero, por ejemplo, esta noche vamos a estar en un club de jazz y estamos a trío. Sí, pues esta noche está esta presentación, Club de Jazz de Santiago, en Avenida Osa 123, Metro Plaza Egaña, en La Reina, Santiago. Hay un teléfono para hacer reservas y también se pueden hacer reservas en una página
que se llama la-fábrica con doble B alta.cl. Así es, ¿no? Ya, ahí para que puedan estar 21, buena hora va a ir a escuchar jazz a las 21, muy bueno. Sí. Y debe haber algún espacio por ahí cerquita después para, no sé si café, porque no todos toman café en esa noche, a esa hora, pero un traguito, si hoy día es miércoles, no ahí está mismo, mal, digamos. Ahí mismo, ya, claro. perfecto. Sí. Perfecto, un buen vinito, un buen traguito y acompañar eso. Oye, los discos, las canciones de los discos, los temas de los discos que hemos estado escuchando, como Pajarito, por ejemplo, ¿son grabaciones que hiciste con tu ensamble? Sí. Con ellos hacen las grabaciones, Sí, ¿no? sí. Ya. Ok, y tienen muchas canciones guardadas, ¿o no? ¿Están permanentemente haciéndole a la creación para grabar en algún minuto? Hay algunas, pero claro, tampoco es que sean tantas, pero por ejemplo en este disco, o sea, ya hay temas nuevos que irán en un siguiente disco. Hay otros temas que se han tocado mucho, pero que no están grabados, que están pendientes para el siguiente disco, para el que viene. Y también hay temas de Hugo que se me quedaron en el tintero en el disco y que también tengo ganas de registrarlos en algún momento. Así que eso ¿hay algún autor en particular, salvo que seas tú misma, indudablemente, porque también me imagino que te gustaría mucho grabar todas tus creaciones, ¿no? Ya, pero fuera de ese gusto por tu creación, ¿hay algún autor así medio difícil de alcanzar que te gustaría que estuviera ahí en una grabación con tu interpretación al piano? ¿O ya todo lo que tú querías alcanzar está alcanzado con los autores? Para nada, no. No, a mí en verdad algo que le tengo muchas ganas hace mucho tiempo, pero es muy difícil de hacer, es escribir para ensambles grandes. Sí, me encantaría poder escribir algo para orquesta, por ejemplo. Y eso es algo que no sé si voy a alcanzar a hacer. Pero el año pasado estuve haciendo un postítulo en composición en la Chile. Y ese postítulo lo tengo aparcado en este momento, pretendo retomarlo, no sé si el año que viene o el siguiente, tampoco tengo prisa por terminarlo, digamos, pero sí me interesa mucho, eso es algo pendiente para mí. Perfecto. Oye, estuve leyendo en la información para conocer un poco de tu carrera musical, también estuviste incursionando en la ejecución, ¿no?, de algunos temas para algunas cintas chilenas, tú, ¿sí? Sí. Leí bien, ¿verdad? Sí, pero no ha sido mucho. No ha sido mucho, pero lamentablemente, porque me encanta. Bueno, pero hay dos hechos que son contingentes hoy día. Uno, es cierto, es de la música para una película donde está el recientemente fallecido Héctor Noguera, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Sí. El Padeciente se llama. El Padeciente, sí. El Padeciente, ya. Sí. Bueno, ahí en realidad la banda sonora la hizo Ángela Acuña. Ajá. Y Ángela me llamó para grabar unos temas de ella. O sea, los pianos que están ahí son míos, digamos. Son tuyos, sí. Y además de eso, faltaba un tema. Ya. Y tenía que ser un tema, ellos querían como un tema de jazz muy swing, por así decirlo. Ajá. Muy, que sea como al oído muy conocido, como de la época del swing. Y entonces yo grabé un tema que no me acuerdo si era de Thelonious Monk, pero resulta que había problemas con los derechos autorales, había que pagar derechos. Entonces me dijeron, oye, pucha, pero tú no tendrás algo. Y yo tenía un tema mío, que lo he tocado re poco, la verdad, que se llama Canción de Amor. Y finalmente quedó en la película. Quedó esa en la película, sí, bonito. Sí. Bueno, y la otra cinta, ¿cierto?, que tiene que ver con Sebastián Acevedo, con esta historia trágica. Sí. Ayer se cumplieron justamente un año más, ¿cierto?, desde esa trágica fecha de un 11 de noviembre, ¿verdad? También ahí está la ejecución al piano tuyo de parte de la banda sonora de esa película. Sí. O sea, ahí lo que pasa es que a Manuel le pidieron, yo estaba trabajando con Manuel, y a Manuel le pidieron grabar la voz de Yo te nombro Libertad. Sí, así es. La voz masculina. Y él fue quien me invitó a participar en esta grabación, ¿no? De hecho, la hicimos en mi casa. Mira. Con las partes involucradas, digamos. Habían unas niñas que cantaban, en fin. Estaba la Catalina Claro haciendo voces también.
Y también hay unos teclados de ella. Está mi piano, está el teclado de ella. Sí. ¿Qué es lo que más te emociona de estar metida en este medio que es la música? Porque la música tiene una tremenda cantidad de espacios, ¿verdad? Hay un montón de cosas que conforman finalmente esta necesidad de escuchar o hacer música. Pero, ¿qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más te gusta y te mueve cuando te encierras en esto, ¿no? O te abres en esto de recorrer los caminos de la música. Mira, para mí la verdad es que tocar el piano es algo que me encanta. Es lo que más te gusta. Sí. Ah. Y yo te diría que me gusta mucho todo. No soy como, creo que me moriría de pena si hiciera solamente una sola cosa. Entonces, por ejemplo, ahora tengo la suerte de estar trabajando en el Teatro Municipal. Trabajo todas las mañanas, hoy tengo permiso, de aquí me tengo que ir corriendo para allá. Y trabajo en la escuela de ballet, acompañando las clases de danza. O sea, ¿tienes danza en vivo? Sí. Porque tú tocas el piano y las bailarinas ensayan. Sí. Los bailarines, a mí me tocan bailarines, hombres. Ya, sí. Ok, ya. Y es algo que también me apasiona muchísimo. Me encanta todo tipo de música, la verdad. Tocar, siento que es una manera de poder expresarme. Cuando estoy tocando se me olvida el mundo, ¿cachai? Como si estoy con algo malo, pues es mi terapia. Entonces para mí, en verdad, la música es como mi gasolina, por así decirlo. Y me encanta tocar lo que sea. Me apasiona tocar un tema de Manuel, tocar un tema de Charlie Parker, tocar un tema de Hugo, tocar una pieza de Prokofiev para que los bailarines bailen. Le pongo el mismo cariño. Y de los grandes nombres de la música, eterna música, ¿no? Que nos acompaña de tantos siglos ya. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es el autor que más te gusta? ¿Por dónde te vas ahí en el momento de escuchar y luego también poder ejecutar? Me gusta mucho Bach. Ya. Yo te diría que es uno de mis compositores favoritos. Me gusta mucho Beethoven también. Debussy me encanta. Chopin también me encanta. Satie. O sea, le gustan todas las micros le sirven a escuchar música sí. de la bonita, sí. ¿No? Sí. Esto que se ha catalogado como la música de la academia, ¿no? Que no debiera ser así. No, yo creo, para mí todas las músicas son la misma. O sea, la música para mí es una sola. El tema es que es como la ejecutas, el cariño que le pones, pero finalmente si vamos al ámbito del jazz, no vamos a hablar de la decadencia musical de hoy en día porque es algo que no hay que hablarlo. No hay que hablarlo. Yo te iba a preguntar si tocaba el reggaetón o tocaba... bueno, si quieres pregúntame nomás, yo te puedo responder. No, pero yo, o sea, para mí la música es toda una. Hay música buena y música mala, pero la música es una sola para mí. Sola. O sea, yo disfruto muchísimo yendo a escuchar un concierto, por ejemplo. El otro día, sin ir más lejos, el sábado estuve en la Sala Sinfónica, que no sé si han ido, pero es una maravilla y es asequible para todo el mundo y suena bien desde donde tú la oigas. No sabía lo que iba a ir a ver y yendo para allá me enteré porque esto era un regalo de cumpleaños para una persona y era una sinfonía de Mahler de 1 hora y media de duración, con, yo te diría que medio minuto de descanso, donde entraron unas cantantes a escena que estuvieron 1 hora sentadas, las pobres, hasta que les llegó su turno de cantar, pero fue algo apoteósico. O sea, yo terminé con lágrimas en los ojos, de verdad. ¿Verdad? Impresionante, no pensé que me iba a encontrar con algo así. Entonces tú escuchas eso y a mí me llena el alma. O escucho a la Billie Holiday y también me dan ganas de llorar. ¿Cachai? Está bien. La música no tiene fronteras, ¿no? No. Las de arriba todas, absolutamente todas. Pez también es de Hugo Moraga, Pez es del mismo disco. Sí. Estas son 2 primicias. Ya, Pez perfecto. También es de Hugo. Ok, ya. ¿Puedes presentarla tú, por favor, para nuestros auditores? Acostumbramos a pedirle a la visita que presente. Vamos a escuchar este tema de Hugo Moraga, versionado por Ensamble Sudaca, Pez.
pez suena en el fondo, ahí seguimos escuchando esta interpretación, ¿cierto?, de Ensamble Sudaca con el piano de nuestra invitada Cookie González en este tema, en esta creación del gran Hugo Moraga. Oye, contarte que tenemos la posibilidad de que nos cuentes, ¿cierto?, antes de entregarte algunos presentes que tenemos acá y saludar a algunos patrocinadores. Se viene una agenda bien interesante para tu música, ¿no? Tus presentaciones. Repitamos, hoy día, 12 de noviembre, 21 horas, estás en el Club de Jazz de Santiago, ahí en Avenida Osa 123, en el Metro Plaza Egaña, pero el 22 de noviembre, a las 19 horas, Teatro Parque Cultural de Valparaíso. Así es. Para los que van a estar en Valparaíso ese fin de semana, se pueden arrancar hasta el Parque Cultural, que es bien bonito, tiene unas instalaciones bien bonito. Ex Cerro Cárcel de Valparaíso. Calle Cárcel 471 en Valparaíso, la entrada es liberada, invitaciones gratuitas en @portaldisc, y el jueves 27 de noviembre a las 20 horas, sala SCD de Bella Vista, ahí en Santa Filomena 110, en la comuna de Recoleta, Santiago. Y hay entradas también en @portaldisc, preventa. Está llena de cosas, po. Ahora sí, después Después baja el desierto enero, de Atacama, febrero, pero sí, un poco. Enero y febrero el desierto, ¿no? Sí, un poquito. Para los sí. músicos. O sea, para algunos músicos, Ya. no para todos, pero Ya. para algunos músicos sí. Pero igual se agradece porque el año viene cargado de distintas cosas y hay que descansar también. Sí, hay que descansar. Sí. Sí. Bueno, en febrero igual es posible que tengamos un festival en Chiloé. Estamos esperando los fondos de cultura, que salgan los premios. Así que en diciembre vamos a saber si nos vamos a Castro en febrero, con Chiloé. este mismo repertorio. Está bonito, Chiloé, tu tierra, Sí. tu lugar de nacimiento. Sí. ¿Ya? Has hecho cosas en Chiloé mismo, ¿no? Sí. En tu carrera. Sí, no todas las que yo quisiera, no me invitan mucho, pero sí, he ido algunas veces a tocar. Ya. ¿Y cuáles son los espacios que tiene Chiloé para este tipo de presentaciones musicales? Bueno, la verdad es que tampoco tiene muchos. En Ancud los hacen en el Centro Cultural, que no tiene piano, por cierto, Ya. y tienen un piano, un clavinova, un piano eléctrico. Y en Castro tienen el Centro Cultural también, que ese Centro Cultural está muy bonito, es el ex cine que había en Castro, que hace bastantes años ya se remodeló como teatro. Y ellos tienen un piano de cola que está bastante bien, está muy bonito ese lugar. ¿Es un buen refugio Chiloé para la creación en general? Yo creo que sí, si te vas al campo, no a la ciudad, al campo, o bueno, no a la ciudad que sea Castro, que Sí. es terrible. Bueno, no terrible, sino que hay mucha gente, mucha gente. Entonces hay que irse a una ciudad más piola, como Ancud, por ejemplo, o Ajá. al campo directamente. Directamente al campo. Mm. La gente, ¿dónde puede encontrar información sobre tu trabajo? Las redes de internet, que le llamo yo, porque Sí, redes sociales para mí es otra cosa. Las redes de internet, ¿por dónde Sí. están para tu trabajo y conocimiento de la gente? bueno, tengo Facebook y Ya. tengo Instagram. Y ahí pueden ir siguiendo las cosas que voy haciendo. Y luego mi música está en la plataforma de Apple, que creo que se llama Music. Ya. Bueno, aquí es primera vez que lo digo, voy a sacarla de Spotify, la música que hay, porque no quiero contribuir sé que de todas formas todos contribuimos al genocidio, aunque no lo queramos, pero Spotify es una plataforma que entrega mucho dinero a la guerra, y este disco, de A la hecho, guerra en Gaza, ¿no? Sí, y Ya. a otras guerras también. Sí. Entonces, de hecho, tengo que hablar con los chiquillos porque no quiero subir mi música, este disco, a Spotify. Así que búsquenme en Apple, que tampoco es la mejor, pero bueno, es menos mala que la otra. La música y la paz, La Tan- música y la paz, po. ¿cierto? Sí, po. Todo el Están rato. largamente unidas en la historia de la humanidad. Sí. Bueno, y también no podemos olvidar que también personajes tan oscuros como Hitler también unieron música a sus torturas y a sus muertes Sí. y todo, de grandes músicos que no tenían nada que ver. No tenían nada que ver, sí.
Sí, pero claro, la música es otra cosa. La música es otra cosa, es el reflejo del alma finalmente, ¿no? Sí. Por lo tanto... Además te voy a decir una cosa, la música, bueno, pero yo creo que tú la sabes, pero a veces hace falta decirlo para pensarlo un poco. La música es el único arte que te llega directamente al alma, que no pasa por otro lugar. Así es. Entra por tus oídos, ni siquiera por la vista. Y es capaz de generar sensaciones. O sea, es como casi imposible que a alguien no le pase algo con la música. ¿Me entiendes? Entonces, siento que es un arte muy poderoso, muy sanador, que vale la pena abrirse a ella. Absolutamente. Absolutamente. Nos quedan poquitos minutos de programa. Te quiero comentar que nosotros tenemos un par de patrocinadores muy amables que nos han acompañado desde la segunda temporada del programa. Estamos hablando de Librería Aquila, que nos envía toda la semana un libro de regala para nuestro invitado. Y esta semana están enviando para esta invitada importante que hemos tenido hoy este libro que se llama Crónica Testimonial, Los ojos de la impunidad, de María Rosa Verdejo Rodríguez. Y quiero recordarle a nuestros auditores que hay un 10% de descuento en la compra de www.libreriaquila.cl si menciona el programa Entre Corcheas. Tiene un 10% de descuento. Muchas y gracias. Además, nuestros amigos de Radio Hualquén nos envían también esto, mira, ahí para ponerlo arriba del piano, un cafecito, nuestro tazón de programa, con el logo del programa para que lo tengas de recuerdo. ¿Lo puedo abrir? Pero por favor, no hay problema. Usted puede abrirlo sin problema, ¿ya? Ahí está para el cafecito de la tarde, de la conversa, no sé, ¿ya? Súper. Para acordarse de esta conversación y de nuestra emisora. Querida Cookie, te quiero agradecer enormemente el que nos hayas acompañado en el día de hoy. Desearte mucho éxito en lo que estás haciendo, porque en Chile es un camino duro y difícil para la música, la creación en general, no solamente a nivel nacional, sino que internacionalmente también. La cultura está en peligro hoy día, claramente, claramente en peligro. Entonces, desearte mucho éxito y agradecer el esfuerzo que se hace pese a ese peligro. Y dejarte los micrófonos de nuestro programa para que te despidas de nuestro auditorio. Bueno, antes que nada, igual agradecerte a ti, agradecer a la radio, porque estos son los espacios que nos ayudan a nosotros también a conectar un poco más con la gente y también decir que la música nunca es ajena a lo que le pasa al ser humano. Recuerdo una vez una amiga como que en una discusión me dice, claro, pero lo que tú haces no sirve para nada porque tú te subes a un escenario y tocas. Y... Bueno, ese día dejó de ser mi amiga. Claramente. Siento que la música es capaz de hacer muchas más cosas que una campaña política, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, aquí estamos en la lucha. Siento que somos unos revolucionarios todos los que nos dedicamos al arte. Siento que estamos resistiendo permanentemente, pese a todo lo que pase en el entorno político, y vamos a seguir en esta lucha porque creemos en eso. No hay que olvidar, y quiero decirlo, por favor dame unos minutos para decir esto, no hay que olvidar, o más bien recordar, que hasta el 11 de septiembre del 73 en este país existía una editorial que era financiada por el Estado, existía una disquera financiada por el Estado, existían grupos que se les pagaban para que recorrieran el país enseñándoles a la gente folclore y música, y también habían grupos que apadrinaban a personas más chicas que querían meterse en este mundo de la música. Todo eso se perdió en este país, no existe. Y quiero decir que siento que parte importante de el hoyo en el que estamos cada día más sumidos es porque el Estado no se hace cargo de la cultura. Y la cultura, como lo dijo Tito Noguera, que ahora está muy de moda, digamos, porque se acaba de morir, la cultura es lo más importante. Él decía, lo primero que hace un niño antes de hablar es cantar. Así es.
O sea, ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Es para reflexionar. No, me parece muy bien. Y muchas gracias, ha sido muy, muy grato. Muchas gracias a ti por esta conversación, saludar y agradecer también a Gabriela, ¿no?, que nos hizo generosamente este contacto contigo para que pudieras acompañarnos en el día de hoy. Agradecer como siempre a Francisco en los controles. Gracias, Pancho, y a nuestro querido coproductor Enrique Sepúlveda, como siempre, un 7, Enrique, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana entre corcheas. Chau, chau. Aquí termina Entre Corcheas, un programa de Radio Nuevo Mundo creado y conducido por Nelly Carrasco. Entre Corcheas, una hora con creadores chilenos.